Y vamos a dejar de lado un poco, no abandonar completamente en Romanos capítulo 12. eh, y a pesar de que no hay claridad acerca de quién escribió el libro de Hebreos, bueno, en realidad, hermano, a veces eh, nos ponemos a decir, oye, ¿quién habrá escrito Hebreo y quién aquí, quién allá? No conviene quebrarnos tanto la cabeza con ese tipo de cosas. El Evangelio es muy práctico. Hay teólogos que se dedican a estudiar, qué sé yo, quién habrá sido el autor, y en qué año se escribió, y en qué lugar estaba, y qué edad tenía el autor y todo lo demás, lo cual es bueno para el estudio concienzudo y cabezón para el que quiera. Pero cuando nos volvemos demasiado técnicos y no nos enfocamos también en lo práctico, perdemos la esencia del Evangelio. ¿Ya? Darle vuelta y vuelta al asunto, que fue lo que le ocurrió a los fariseos en su tiempo también, que se mecanizaron, se automatizaron, le daban más cabida a la letra, pero se habían olvidado del espíritu. Y nosotros queremos, sin olvidarnos de una cosa, sin olvidarnos de la palabra, también llevar la palabra a cabo, ¿cierto? Hacer actos que estén en consecuencia con lo que leemos, con lo que escuchamos el día domingo o en cada mensaje de cada día, actuar en consecuencia. No para buscar la quinta pata al gato, no para volvernos demasiado técnicos, aunque, insisto, el que quiera volverse técnico y cabecearse contra la Biblia y buscarle la quinta pata al gato, hágalo si quiere como buen ejercicio, como un ejercicio de conocimiento de la palabra, em, de investigar más allá, como dice, ¿cierto? El concepto que la Biblia pone es escudriñando las escrituras. Eh, pero no dejemos de concentrarnos también en lo que es básico, en lo que realmente, bueno, lo que importa, la vida cotidiana. Si la Biblia no nos ayuda, hermano, a ser mejores personas, si no nos ayuda a amar al prójimo, si no nos ayuda a tener buenas relaciones interpersonales, es simplemente letra, que no edifica en nada. Así que cada palabra que escuchemos que nos sirva para ser mejores personas, mejores vecinos, mejores amigos, mejores familiares, qué sé yo, mejores hijos del Señor, mejores trabajadores, más fieles, más honestos, más sencillos, más humildes, ¿cierto? Más sabios cada día. Si la palabra cumple ese objetivo, entonces el resto ya, si alguien quiere ir más allá y buscar quién será el autor de tal libro y en qué fecha se escribió, vaya adelante. Pero lo primero es lo primero, hacer la voluntad del Señor. Vamos a Hebreos capítulo 13 y el título de Hebreos capítulo 13 es el mismo título que tiene el, el capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12, el título dice ahí deberes cristianos y Hebreos capítulo 13 también dice deberes cristianos, ¿ya? ¿Cuáles son los correctos deberes cristianos? ¿Los que habla Pablo o los que habla el escritor de Hebreos? Da lo mismo, algunos enumeran un listado de cosas que son convenientes y, y usted podrá hacer una lista más extensa, decíamos el otro día, o menos extensa de cuáles son los deberes cristianos. Ya, usted puede hacer una larga lista, o algunos podrán hacer una lista bastante acotada. Yo la otra vez sacaba, leyendo Hebreos capítulo 12, con más de 40 acciones que, que pueden ser deberes cristianos, las cosas que deberíamos hacer. Algunos las pueden resumir en grupos, ¿cierto? Agrupar y hacerla más sencillo, y algunos pueden extender la lista tal vez hasta 80 o muchos más deberes cristianos. Entonces, ay, hermano, yo nunca voy a aprender 80 deberes cristianos. Partamos por lo básico. ¿Ya? Aunque se aprenda dos, estamos al otro lado. ¿Cuáles son estos dos principales? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. De eso, ¿cierto? Dice el Señor, ahí está todo, ahí está todo. Si todo lo que los grandes libros que leamos y los grandes teólogos que leamos y la Biblia de tapa a tapa y que memoricemos montoneras de versículos bíblicos, si nuestra vida no se resume a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces en vano está el resto de las cosas. Voy a leer, si usted también puede leer, eh, ahí en Hebreos capítulo 13, nos vamos a detener en algunos pasajes y otros vamos a dejarlo un poco más adelante porque algunos son un poco más densos. Ya, Hebreos tiene mucha densidad en algunos versículos. Vamos a dejar los versículos más densos para cuando amanezcamos más cabezones un día. De momento vamos eh, a simplificar un poco las cosas, a hacerlo más sencillo, más digerible para todos nosotros y más práctico también. Hebreos capítulo 13, comienzo leyendo, dice, permanezca el amor fraternal.
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, pedrán ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario con el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Wow, justo lo que hoy día estábamos conversando, ¿cierto? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Vamos a dejar los saludos ahí, las salutaciones finales, ¿cierto? Para después. Pero vamos a hincarle un poco el diente acá a los deberes cristianos. Voy a sacar mi torpedo que tengo aquí a mano. Unas cosas que fui anotando. Me acuerdo que, bueno, en muchas carreras que se estudian ya educación superior, hay un ramo eh, llamado ética, ¿ya? Y usted habrá escuchado la palabra ética en muchas partes. Es una asignatura que se dicta en muchas carreras. ¿Por qué? Porque conviene que el ejercicio de una profesión sea llevado de manera correcta, en forma ética. Por tanto, los médicos tienen una ética a la que tienen que responder, los abogados tienen una ética a la que tienen que responder, la gente que trabaja en finanzas también tiene una ética que tiene que cumplir. ¿Se imagina que no existiese la ética? Pues cada uno podría ejercer su profesión sin ningún límite ni contradicciones. Eso es peligroso. Hay ciertos márgenes, cierto rayado de cancha que debe existir para que la gente no se extralimite en el ejercicio de su profesión, ¿ya? Porque un médico puede saber muchas cosas, pero hay ciertas cosas que rayan la ética y no puede salirse de esos márgenes. Ayer escuchaba un caso en la noticia de una alcaldesa que había prohibido que un helicóptero aterrizara en tal parte para llevar a un niño que tenía que ser operado de urgencia o algo así, no recuerdo muy bien. Y ella lo hizo por no transgredir una norma. Entonces dijo, no, era ilegal que el helicóptero aterrizara en esa parte. Pero ella, por cumplir la ley, el helicóptero no pudo aterrizar a tiempo y la persona no pudo llegar a tiempo a su tratamiento y la persona falleció. Entonces entran los dilemas morales y éticos. ¿Qué era mejor en ese caso? ¿Obedecer la ley o salvar una vida? Y usted y yo, hermano, nos encontramos en muchos dilemas éticos en muchas oportunidades. Me acuerdo que Joel me decía cuando él empezó a trabajar, Joel empezó a trabajar siendo muy lolito. Y se encontraba de repente con compañeros que no querían nada con el Evangelio y siempre andaba buscándole la quinta pata al gato para cuestionar la fe de Joel, de mi hermano. Y el típico dilema, hay un dilema moral y ético que siempre se presenta en las clases de filosofía y que se plantea de la siguiente manera. Supóngase que hay una persona tendida en las líneas del ferrocarril y usted va manejando el tren y, y tiene, qué sé yo, que llegar al otro lado porque tiene que salvar a una persona.
¿Pasaría usted por sobre la persona, la atropellaría para salvar a otra? Por ejemplo, visto de otra manera, supóngase que usted pudiese salvar a 100 personas. O, no, salvar a 10 personas. ¿Le gustaría salvar a 10 personas? Salvarlas, por ejemplo, salvarles la vida a 10 personas. Pero para salvarle la vida a esa persona usted tiene que matar a uno. ¿Lo mataría? Mire, no hay una respuesta correcta o incorrecta frente a eso, ¿ya? Y a veces los cristianos no hacen preguntas como esa. Si tu hijo estuviera en peligro porque una persona le quiere hacer daño y tú tienes una pistola en la mano, ¿qué harías? ¿Matarías a la persona que está amenazando a tu hijo? Entonces alguna persona puede decir, bueno, sí, yo actuaría porque quiero salvar a mi hijo. Ah, pero la Biblia dice, no matarás. Y empiezan con esos juegos. Hay gente que le gusta jugar esas cosas. La verdad que son preguntas y respuestas que no podemos hacernos entre nosotros ni encontrar una respuesta correcta. El dilema ético, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Son cosas que conviene pensarlas, ¿ya? Conviene conversarlas, pero no romperse la cabeza pensando en esas cosas, ¿ya? Dios no quiere que nos pongamos en esas situaciones para forzarnos a decidir algunas cosas. Eh, Esas son cosas que la gente a veces utiliza para cuestionar nuestra fe o para hacernos dudar o hacernos pisar el palito. Con Jesús hicieron lo mismo, ¿eh? Trataban de cuestionar la ética de Jesús, haciéndole algunas preguntas morales, algunas preguntas políticas, algunas preguntas religiosas, ¿se acuerdan o no? Con respecto al divorcio le preguntaron a Jesús, le preguntaron con respecto a los tributos, tratando de pillarlo. Nosotros no tenemos tal vez la astucia, la sagacidad y la inteligencia de Jesús. Jesús salvó muy bien de las preguntas que le hicieron. Y en otros casos simplemente les dijo, mire, la verdad, ¿vale la pena preguntar esto? Y lo llevó para otro lado. Bueno, Jesús tenía esa capacidad tal vez de poder entregar una respuesta correcta. Nosotros no siempre estamos preparados para entregar una respuesta correcta. Y cuando no esté preparado para entregar una respuesta correcta, hermano, no se complique la vida, no, eh, no piense que tenemos respuestas para todo. Hay cosas que yo no comprendo, dice una alabanza. Em, Así que la vida cristiana también consiste en esto de la ética. Y justamente los deberes cristianos, lo que usted y yo, lo que se espera de nosotros, tiene que ver con nuestra ética. La ética del cristiano, podemos decir. ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer y qué es lo que el cristiano no debe hacer? Por eso que el libro de Hebreos y también Romanos y muchos otros pasajes hablan acerca de los deberes cristianos. La ética del Evangelio, o algunos han dicho, una vida santa. ¿Por qué es necesario tener una ética correcta? Porque nosotros tenemos que presentar el Evangelio a otras personas, ¿cierto? Cuando hablamos del Señor, estamos presentando el Evangelio, estamos hablando de buenas noticias. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de la manera correcta. Decíamos hace un par de jueves atrás que a veces nosotros llegamos, conocemos al Señor o nos acercamos al Señor, a veces por una motivación incorrecta. Por ejemplo, y le ponía el caso yo que muchas personas llegan al Señor diciendo, oh Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, o tú me das un trabajo, o tú sanas a mi hijo, entonces yo te voy a servir. Pero si mi hijo se enferma en el trayecto, yo te dejo de servir. Ya no te sirvo más, Señor. ¿Podemos hacer ese tipo de tratos con el Señor? Miren, vamos a decir, no, no podemos hacer esos tratos con el Señor en que tú me das, yo te doy, y así tú me entregas, Dios, yo también te voy a entregar. Así nos vamos a ir, Señor. No podemos hacer esos tratos, no estamos en pie para tratar así con el Señor. Pero muchas personas, no sé si alguno de ustedes tal vez ha llegado al Señor de esa manera. Independientemente que usted haya dado ese primer paso en falso, ¿ya? Jugando a Dios tú me das y yo te doy, hoy comprendemos que tal vez no fue la manera correcta. Pero Dios lo usó para que hoy estemos en sus caminos. Hoy usted sirva al Señor no por coacción, no por cohecho, no por coima, diciendo, Dios, tú me das, entonces yo te sirvo. Si me dejas de servir mañana, Dios, yo no te voy a servir más. No podemos, yo estoy seguro que usted tal vez no cree eso en su corazón, ¿cierto? Ah, Dios, si tú dejas de darme, si tú dejas de amarme, entonces yo, Señor, no te sirvo nunca más. Hoy, con la madurez que tenemos, podemos decir, Señor, perdona mi ignorancia cuando te conocí, que pensé que podía hacer tratos contigo, como de igual a igual. Pero ahora entiendo que la fe
Y el Evangelio no consiste en ese tipo de cosas. Tú das, Señor, y tú entregas, aunque a veces yo no doy, aunque a veces yo falle, Señor, tú nunca fallas. Como dice la alabanza, tú nunca me faltas, aunque falte yo. ¿Te imaginas que faltáramos al Señor y Él nos pagara en conformidad a nuestras faltas? Estaríamos fritos. Entonces, una correcta comprensión de nuestros deberes y responsabilidades en el Evangelio nos hace también que presentemos el Evangelio a otras personas. Por lo tanto, yo esperaría que ninguno de ustedes, hermanos y hermanas, ni yo tampoco, le digamos a alguien, ah, ¿estás enfermo? Bueno, pídele al Señor entonces que te sane para que tú le sirvas. A veces nosotros caímos, no sé si en algún momento tal vez caímos algunos de nosotros en predicar el evangelio de las ofertas que le llaman. ¿Se acuerdan, no? Que algunos predicadores decían el evangelio de las ofertas porque prometían el oro y el moro desde el púlpito. Ven a Jesús y te vas a sanar de todas tus enfermedades. Ven a Jesús y todos tus problemas se van a resolver. Resulta que después nos llegaban a cobrar y decían, ah, chuta, es que no sé qué pasó aquí porque parece que Dios se equivocó, que no sé qué, no sé cuánto. Claro, nosotros vendimos algo que no era correcto. Ofrecimos algo que no estaba en nuestras manos prometer. Porque si usted y yo, hermanos, somos realistas, todavía tenemos problemas. Como decía, no sé si alguien dijo, alguno de ustedes, hermanos, en los devocionales, tal vez alguien dijo, no sé, fue el pastor o Pablo Mella. La diferencia, el cristiano no es que no tenga problemas como el resto de la gente. La diferencia es con quién vas a pasar esos problemas. El cristiano va a pasar todas esas situaciones complicadas de la vida junto a Jesús. Entonces la invitación que nosotros le hacemos a la gente no es que tus problemas se van a acabar, pero te prometemos que alguien estará contigo en tus problemas. No prometemos que no te vas a morir, pero prometemos que cuando atravieses el valle de sombras de muerte, alguien va a estar contigo. Esa es la promesa del Señor. No que no vamos a tener problemas y que vamos a tener enfermedades y que no vamos a pasar por sufrimientos, pero Él nos ha prometido compañía en el sufrimiento. Por eso el Salmo 23 dice, cuando ande en valle de sombra de muerte, a ver cómo. No, pues Señor, si yo estoy contigo, no tengo que pasar por valle de sombra de muerte. No, pues sí, vamos a pasar, pues. Pero lo que va a hacer la gran diferencia es que Dios estará con nosotros. Entonces, cuando entendemos el Evangelio de la manera correcta, podemos ofrecerlo de la manera correcta también. Esto tiene que ver con una ética. Perdóneme la comparación, pero nosotros ofrecemos el Evangelio, y tal vez la comparación es muy burda, como un vendedor ofrece un producto. Y si un vendedor a ustedes dice, no, es que este producto todos sus problemas se van a resolver y que este le planche, que le seca y que le lave, y usted después lo compra y la verdad es que el producto no era lo que usted esperaba. ¿Le ha pasado, no? O llame ya y no sé qué, y le vende unas pomadas por televisión, o no sé, el tipo que vende afiladores de cuchillo en la calle, o que vende unas cosas que permite hacer una ensalada, pero fabulosa, y el tipo pela ahí tomate y lechuga y zanahoria y hace una ensalada, pero fabulosa. Después usted se lo compra, llega a la casa y ahí está arrumbado y sigue usando el cuchillo de siempre. Le vendieron la pomada y usted se la compró. Entonces, eh, muchas personas también les pasa esto con el Evangelio. Les vendieron una pomada, les vendieron algo que no era correcto. Por eso nosotros cuando ofrecemos el Evangelio, cuando hablamos las buenas nuevas, debe hacerse desde un punto de vista ético. Mira, si esas personas, esos vendedores tuvieran ética, tuvieran moral, diciendo, mire, compre, pero la verdad es que no sé si le va a funcionar tan bien, porque resulta que la cuchilla es más o menos no. El vendedor mundano, el vendedor, ¿cierto?, del mundo, no puede, yo siempre digo, me da risa porque, bueno, le pasa a todo el mundo que van a la feria o van a la pescadería, ¿cierto? Y van a comprar, está el casero ahí, y dice, lleve, caserita, y uno le pregunta, pero el pescado está fresco, ¿no? ¿Qué le va a decir el vendedor? No, sabe que la verdad es que no está muy fresco, pucha. Entonces, no, el vendedor, ¿qué le va a decir? No, está fresquito. Porque el vendedor nunca, si usted, yo le digo a mi señora, cuando mi señora pregunta, pero ¿cómo están las paltas tan maduritas? No, dije, ¿para qué preguntáis? Le digo yo, el vendedor nunca te dice, no, sabe que están duras las paltas. El vendedor tiene que vender y si tiene que de repente, ¿cierto?, ofrecer un producto, que si yo, y hablar maravillas del producto cuando el producto no lo es, el vendedor no lo,
el vendedor en ese sentido tal vez no va a ser tan honesto como uno quisiera, porque va a perder, ¿cierto? Entonces, en muchas áreas esa ética se pierde un poco, se diluye. O se esconde la verdad, o se camufla la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, hemos de hablarlo con honestidad. Amigo, vas a tener problemas. Yo mismo los tengo. Amigo, te vas a enfermar. Yo también me enfermo. Amigo, de repente hay a andar patelaucha. Yo he andado así. Amigo, de repente vaya a estar cansado y agotado y vaya a querer tirar la esponja. Yo también he estado así. Pero ¿sabes qué? La diferencia la hace Jesús. Mira, hermano, si gracias a Dios porque no nos creemos superhombres, y hablo del pastor hacia abajo, si es que el pastor, como que uno dice, está en un pedestal arriba, ¿cierto? Como que lo intocable nunca le pasa nada. Y él abría su corazón el otro día. Si no fuéramos honestos, hermano, entonces diríamos, "Ch, el pastor pasa. No, pues nada que ver. Uno pensaría que el pastor está ahí, pero firme en la fe y ay, que nunca va a decaer. No, me cambio de iglesia. No quiero un pastor debilucho. No quiero un pastor llorón. No quiero un pastor débil. No quiero un pastor humano. Quiero un superhombre. La gente se equivoca con eso y nosotros nos equivocamos también. Un evangelio honesto, ético, tiene que ver con nuestros deberes cristianos que habla el escritor de Hebreos. No tengo idea de quién será el escritor de Hebreos. Alguien se aventuró el otro día a decir que una escritora puede haber sido de Hebreos. Ya a ese nivel de herejía estamos llegando, pero bueno. Insisto, no importa quién escribió Hebreos, hermano. Lo que importa es la verdad que ahí está puesta. Y si es palabra del Señor, entonces conviene ser leída. Presentar correctamente el Evangelio. Y en Hebreos capítulo 12 se nos invita a eso, a presentar correctamente el Evangelio. Si usted quiere ponerle como número uno, presentar correctamente el Evangelio. En segundo lugar, se nos invita a alentar a otros. Mire, hermano, este es un paso súper importante. Presentar bien el Evangelio en primer lugar, ¿ya? De manera honesta, de manera ética. En segundo lugar, alentar a otros. Y esto es súper importante. Lo que hacía la hermana Nieves, hermano, es tremendo. Insisto, yo creo que le animamos, los que somos más vergonzosos para llamar, de repente que no, pucha, que tenemos trancas para llamar, que somos flojos para llamar. Mire, si usted, hermano, lo hace y ya dio el paso y ya perdió el miedo para eso, si a mí me dicen, párate adelante a cantar si le digo, hermana Nieves, párate adelante con una guitarra a cantar una canción, sale arrancando, ¿cierto? No, yo me paro al tiro con mi guitarra, po. Pero a mí me cuesta llamar por teléfono. A la hermana Nieves no le costó. O tal vez le costó al principio y ahora ya dio el paso. Si usted ya lo dio, siga adelante con eso. Alentar a otros hermanos es súper importante. Y es parte de nuestros deberes cristianos, alentar a otros. Y aunque vamos a avanzar con esto más adelante, el alentar a otros, a uno puede decir, pero es que uno tiene que estar bien para alentar al de al lado. Claro que es cierto, claro que sí. Eh, Uno puede decir, para animar a otros, tú tienes que estar animado. Pero sabe que, hermano, y eso vamos a profundizar después más adelante, no siempre va a ser así. No siempre usted tiene que estar sonriente para ayudar al que está llorando al lado. En muchos casos usted tiene que llorar junto con él. Entonces a veces cuando la gente dice, cuando uno dice, hermano, pucha, pastor, es que yo estoy ahí nomás, pucha, yo no estoy tan bien para... ¿Cierto? Creo que en muchas, bueno, no en nuestra congregación, pero en otras congregaciones, ¿cierto? Pasa eso, que los hermanos se deshacen en excusas y explicaciones. Pastor, no puedo hacer esto porque no estoy en condiciones. La voy a dejar ahí dando bote nomás. Alentar a otros. Alentar a otros. Y perdóneme si tal vez puedo ser infidente, hermana Nieves, pero siendo honesto, tal vez si yo le pregunto a usted, hermana Nieves, ¿usted cómo está espiritualmente hablando? Yo sé que usted tiene también sus pruebas. Yo sé que también usted tiene sus cosas que a veces, es cierto, le hacen yayita en el corazón, ahí ciertas situaciones que la entristecen muchas veces. ¿Cierto? Cosas que usted quisiera tener más el control ahí, con sus preocupaciones por sus hijos, preocupaciones por su esposo, son cositas de... Pero uno puede decir, mire hermano, con todos los problemas que cargo yo, ¿usted cree que voy a estar llamando a la familia Aravena? Podría pensar la hermana, pero mire, perdone a una hermana Nieves que la ponga ahí de ejemplo en este momento,
Pero si ella esperara resolver todos sus problemas y estar a la altura de la alegría y el gozo para llamar a otro hermano, nos vamos a perder en el camino. Gracias, hermana Nieves, por el testimonio que nos da. No espere, no crea que, no, pastor, cuando yo tenga todo superado, entonces ahí pídame todo lo que quiera. No funciona así, hermanos. Desde mi dolor, desde mi quebranto, desde mi sufrimiento, soy capaz también de llorar con el otro y entender tu sufrimiento. Que tiene que ver con lo que dice después el versículo 3, ¿ya? Como dice, vosotros mismos estáis en el cuerpo, habla acerca de la misericordia. Pero por eso más adelante vamos a hablar un poco más detenidamente acerca de ponerse en los zapatos del otro, que es súper importante. Presentar entonces primeramente correctamente el Evangelio. Segundo lugar, alentar a otros. Y el alentar a otros también, después lo vamos a dividir en alentar a los hermanos en la fe y alentar también a aquellos que no forman parte de la familia de la fe. ¿Cierto? Porque dice la Biblia primeramente los de la familia de la fe, pero no quiere decir que nos olvidemos de aquellos que no son de la familia de la fe, que no son parte de nuestra comunidad de fe, a los que no son creyentes, incluso aquellos que rechazan el Evangelio. Probablemente son ellos quienes requieran más ayuda y atención de parte nuestra. Pero por eso vamos a dejarlo más adelante eso. Presentar correctamente el Evangelio en primer lugar. Segundo lugar, alentar a otros, tanto en el interior de la iglesia como fuera de la iglesia. En tercer lugar, y esto es lo principal de todo, hermanos, llevar gloria a Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, el fin último es llevar gloria a Dios. Para ir terminando por lo menos con la introducción de Hebreos capítulo 13 del día de hoy, el escritor de Hebreos nos hablará ahí en el capítulo 13 el valor de las personas, el valor de las personas, más allá de las instituciones, más allá de los elementos, más allá de las cosas, el valor que las personas tienen. Hoy en día tal vez se valora mucho a las personas por lo que tienen más que por lo que son, por los títulos que puedan tener. En algunos casos serán mejor recibidos cuando tengan mejor vestimenta, que sé yo, hablen mejor, se expresen de mejor manera. Pero Jesús nos enseñó, y así también el escritor de Hebreos, basando en el ejemplo de Jesús, nos enseñará el valor de las personas por sobre nuestras costumbres, por sobre nuestros supuestos valores, por sobre nuestros supuestos principios. Jesús pasó a llevar, en su ministerio, pasó a llevar muchas costumbres y tradiciones que para ellos eran intocables. No se junten con los pecadores, no hagan esto, no hagan aquello. Pero en el cuidado de todas esas formas y costumbres se habían olvidado de lo esencial, del amor, de la misericordia. El escritor de Hebreos nos enseña a recordar justamente esto, el valor de las personas por sobre las instituciones, por sobre nuestros nombres. Qué rico cuando el Pastor Silvio nos ha contado a veces que le ha tocado ir a algún servicio de funerario y hay de diversas congregaciones, pues incluso también hay sacerdotes católicos. Y tal vez hasta algunos años atrás algunos se habrían escandalizado, pero eh, creo que se le ha tocado también al pastor compartir palabras a veces con un sacerdote y tal vez desde el mismo púlpito. Eh, y a veces nosotros, mucho tiempo por conservar las apariencias y la forma, nos olvidamos del amor y de la misericordia. El tema de estar o no equivocado, estar en lo correcto o en lo incorrecto, eh, en ese momento queda de lado. Si nos ponemos a discutir de doctrina y nos olvidamos de consolar al que sufre, entonces, como decía alguien, eh, por salvaguardar la sana doctrina, ¿cierto? Que algunos somos celosos de la sana doctrina, pero algunos decían, la defensa de la sana doctrina, se olvidan de la doctrina que sana el corazón. Si la doctrina no es capaz de sanar el corazón, ¿de qué nos sirve? El escritor de Hebreos se irá por ese lado también, ¿ya? Cuando habla acerca de consolar a los otros. El valor de las personas por sobre los elementos, amar a los hermanos, amarse los unos a los otros, amar al prójimo, alcanzar al prójimo en un acto de bondad. Así también dirá, ¿cierto? Eh, no se olviden de la hospitalidad, dice el versículo 2, ¿cierto? Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El escritor de Romanos, Pablo, dirá, ¿cierto? Neutralizar las fuerzas del enemigo.
ascuas de fuego montonará sobre su cabeza. El hospedar acá al extraño, que habla el escritor de Hebreos, tiene que ver justamente con eso, de hacer un acto de bondad, un acto de hospitalidad que se manifiesta, no tiene que ver, hermano, la hospitalidad. La hospitalidad se puede manifestar de muchas maneras. Hospedando a alguien, literalmente como dice el pasaje, ¿cierto? Darle alojamiento en su casa, pero tiene que ver con un montón de otras acciones también. Es darle espacio a alguien, permitirle a ese alguien que entre en nuestro círculo, que entre en nuestra intimidad. Y eso lo vamos a revisar en más detalle, hermano, en la próxima ocasión. Mire, una cosa es alojar a alguien en su casa, pasarle la cama, ¿cierto? Que se acueste en su sábana, que use su baño, ¿cierto? Que coma en su mesa, literalmente hablando, que tome su café con la cuchara que usted sirve todos los días, pasárselo a un extraño. Pero también tiene que ver con que ese extraño viene a mi mundo privado, mi casa, mi cama, mi patio, mi cuchara, mi taza. Pero también tiene que ver con esa supuesta invasión que a veces se hace de nuestra intimidad en lo personal, en mi mundo privado. Para hacer misericordia de muchas personas, para hacer actos de misericordia, tenemos que permitirle a veces a las personas entrar, no en nuestra casa física muchas veces, aunque a veces es necesario que entren en nuestra casa física, como el pastor mandaba hasta la foto el otro día, cuando estaban sentados con esas personas, les invitaron a pasar físicamente a su casa. Pero antes de hacerles pasar físicamente a su casa, sentarse en su mesa, comer con su plato y sus cucharas, ¿cierto? Sandra y Silvio ahí compartieron su mesa, literalmente hablando, pero antes de eso ya Sandra los había invitado a entrar en la intimidad de su corazón. Le había dado alojamiento en su corazón y en su mente. Entonces la hospitalidad, hermano, también, que lo vamos a ver más adelante de manera un poco más extensa, tiene que ver también con esto, con dejar entrar a alguien a tu círculo íntimo, a a tu persona, a tu corazón. Podemos dejar a alguien entrar en nuestra casa. Podemos invitar a alguien a tomar once a nuestra casa. Pero invitar a alguien a ser un íntimo nuestro, a contarle algo, a dejar que esa persona nos cuente algo, a que llore en nuestro hombro, a veces es mucho más invasivo que invitar a alguien a tomar una taza de café a la casa. Y a veces nosotros no queremos dar ese segundo paso. No queremos ni siquiera dar el primero, de invitar a alguien a sentarse a nuestra mesa. ¿Cómo más vamos a invitar a alguien a invadirla, a que nos invada con sus problemas, a que nos invada con sus historias? Suficiente tengo, ¿cierto? Con mis problemas. No tengo espacio para escuchar los problemas de otros. La vida cristiana, la ética cristiana, los deberes cristianos que habla acá el escritor de Hebreos en el capítulo 13, también tiene que ver con esto. Invitar a alguien a nuestra vida. Primero invitamos a Jesús, obviamente, pero también invitar a alguien a nuestra vida, que nos cuente sus problemas, sus intimidades. Mire, a mí, yo cuando era más cabro me costaba eso, ahora que estoy más viejo, tengo un colega que es creyente ya hace poco tiempo, pero él le ha costado mucho salir, él vive solo, sus padres están en Los Ángeles y él ha estado pasando momentos muy tristes esta última semana. Y a mí me costó en un principio, pero él se ganó mi confianza, se ganó mi corazón también, y tenemos conversaciones, y yo le he permitido a él entrar en mi círculo de confianza, le he contado cosas yo personales y él me ha contado cosas muy íntimas, muy personales también. No lo he traído a dormir a mi casa, no lo he invitado a alojar a mi casa. La otra vez vino con otros colegas a almorzar, a tomar once acá, y compartimos un tiempo. Eh, pero sí le permití entrar en mi corazón, como un cercano, como alguien de confianza. Y eso me ha traído satisfacción al corazón, y también una deuda. Sé que es una carga también que tengo que llevar. En ciertas medidas me siento responsable por él ahora. Y me costó, no fue fácil para mí. Y, pero esto me enseña también a que cuando dice la palabra no se olviden de la hospitalidad, es fuerte. Para mí me complicó. Pero gracias a Dios he estado dando pequeños pasitos en ese sentido, dejando también que gente pueda
abrir su corazón y yo también decir, necesito abrir un espacio en mi corazón para albergar los dolores de otras personas, para albergar el sufrimiento de otras personas, em, sobrellevando los unos las cargas de los otros, como diría también Romanos capítulo 12, ¿cierto? Dije que también iba a tocar un poco Romanos 12, aunque ya lo dejamos un poquito de lado, pero también ahí, ¿cierto? Conviene recordarlo. Eso, hermanos, para finalizar hoy, como una introducción aquí a Hebreos, vamos a hincar, insisto, mucho más el diente porque está bien sabroso este capítulo, me encantó cuando lo leí, así que vamos a seguir más adelante. Dios les bendiga, no sé si el pastor querrá decir algo más antes de concluir.